Creo que si me llego a esperar un par de días más para grabar este episodio, lo mismo han cancelado hasta otro programa. Pero bueno, a lo que vamos. Hace unos días me planteé dar mi opinión sobre los tres programas que competían en la misma franja horaria aquí en España, ya que nos hemos pasado prácticamente todo el verano entre que si Broncano fichaba o no fichaba por Televisión Española. Bueno, creo que que se concertó o se concretó, sería la palabra, antes de verano el fichaje por David Broncano por la Uno. De hecho, creo que hice un podcast hace unos meses y pues se supo que iba a competir con Carlos Latre en Telecinco. Carlos Latre, para quien no le conozca, es un humorista y imitador. Y con El hormiguero de Pablo Motos, el programa más relevante de este tipo de franjas horarias a lo largo de estos últimos, pues si no recuerdo mal, 18 años han dicho que llevaban antena. Una burrada de años, ¿vale? Y decían que iban a competir los 3 programas y que, pues, a ver qué tal les iba, ¿no? Sobre todo a la hora de competir con Pablo Motos, porque, como acabo de decir, lleva muchos años en la televisión en abierto y, pues, con muy buenos, números, ¿no? La verdad, cuando vi quiénes iban a ser las 2 personas que iban a competir con Pablo, supe que el programa de Carlos Latre, era un programa que nacía literalmente muerto. O sea, por la temática, por los colaboradores y sobre todo por Carlos. Carlos no es una persona que sepa presentar un programa. Bajo mi punto de vista, yo sigo a Carlos Latre desde Crónicas Marcianas, es decir, desde que Carlos empezó en la televisión, allá por hace 30 años, ¿vale? Carlos siempre ha sido un grandísimo imitador, pero eso, bajo mi punto de vista, no es ser un buen presentador. Eres un gran secundario para una peli, ha hecho de actor, para un programa como, vamos a decir, Eslabón o como Escudero, es muy bueno porque puede aportar mucho con sus imitaciones, pero la gente le conoce y le reconoce por sus imitaciones. Por ejemplo, el último programa donde ha estado antes de presentar este programa, Babylon Show, que es el programa que ha tenido hasta el pasado día 11, el día 11 creo que se despidieron porque lo han cancelado. Ha sido En tu cara me suena, que es un programa de imitaciones de artistas aquí en España. No sé si habrá algo así. Creo que debe existir con otros nombres, porque generalmente cuando un programa se hace en España es porque lo han traído de fuera. Entonces ahí ha estado valorando, porque al final la gente cuando hace imitaciones, pues obviamente es su campo y él puede valorar un poco cómo se ha imitado, cómo no se ha imitado. Aunque cabe destacar que ya en los últimos programas, ¿no? En las últimas ediciones de Tu cara me suena, pues bueno, las valoraciones eran lo que eran. No eran más el show que otra cosa, ¿no? Entonces dejó ese programa para venirse a presentar Babylon Show. Babylon Show es un programa, es como un hormiguero, pero super light, 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 cero, 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 sin alcohol, sin gracia y sin nada. Pues eso era Babylon Show. Em, Como he dicho, Carlos es una persona que es muy bueno en lo suyo, pero que bajo mi punto de vista no es la persona indicada para atraer a un público. Porque sobre todo el primer programa ya ni siquiera imitaba y la gente pues se extrañó. Es verdad que hicieron la táctica de empezar una semana antes que los otros programas para coger toda la audiencia, o sea, literalmente empezaron la última semana de agosto con unos muy buenos números, pero era obvio, no había otra cosa en la televisión. Y la novedad pues hizo que la gente fuese a ver lo que iban a ofertar, ¿no? Pero les duró poco. En la primera semana en la que compitieron contra Pablo Motos, las audiencias cayeron prácticamente en picado, ¿no? Empezaron teniendo la primera semana creo que cerca de 2 millones y la segunda ya compitiendo solo con Pablo Motos, porque el último en entrar en escena ha sido ahí Broncano con su Revuelta, que es como se llama ahora su programa. Pues ya se vio que la tónica era bastante mala, ¿no? Se vio que el programa pues iba a hacer aguas en el sentido en el que si solo con El hormiguero ya te está yendo bastante mal, en el momento en que te en escena de ahí Broncano, pues te vas a ir a la mierda, hablando mal y claro. Y es lo que finalmente ocurrió, ¿no? En el momento en el que entra David Broncano, esta semana misma, donde estás escuchando este podcast, porque empezó este lunes, pues ya obviamente Babylon Show se fue literalmente, y me vais a perdonar la expresión, a la mierda. Porque nadie quería ver ese programa. O sea, para ver Babylon Show te vas a ver El hormiguero, que es lo mismo, pero mucho más edulcorado, mucho más lo de siempre, lo que llevan viendo la gente de 18 años, y no tienes que ver como un programa que llevaba en antena, creo que eran 10 días,
pues había sufrido una cantidad de cambios que eran, vamos, un despropósito, de cambios de gente que estaba en el programa y dejaba de estar, secciones que entraban y salían, que es cierto que al principio hay que probar muchas cosas, pero se nota la inquietud de la cadena cuando en los primeros 5 o 7 días estás moviendo cosas a diestro y siniestro, ¿no? Entonces entra Pablo Motos, se lleva toda la audiencia, obviamente. Además, la primera semana, pues te lleva a Rafa Nadal, te lleva a gente pues de mucho estatus y la gente quiere ver a ese tipo de invitados, ¿no? Y obviamente, pues se fue todo el mundo a El Hormiguero. Y esta semana, semana del 9 de septiembre, pues empezaba La Revuelta, que es el nuevo programa de Broncano, que realmente no es nuevo, es el mismo programa que hacía en Movistar Plus, cadena privada de pago, y que ha traído la cadena pública con el nuevo nombre La Revuelta. Es lo que era La Resistencia, ¿vale? La Resistencia es un programa que empezó en el año 2018, septiembre de 2018, si no recuerdo mal, septiembre o octubre, y que ha tenido muy buenos datos de audiencia para ser una cadena de pago. Entonces no se sabía si por el tipo de programa, era un programa que se emitía a partir de las 12, por el tono del mismo, se decían, pues obviamente lo típico, ahí había libertad de expresión, pero completa, no como en El Hormiguero. Ahí se podía decir lo que uno quisiera, insultar, decir, bueno, lo que os podéis imaginar, ¿no? Y pues eso chocaba un poco con ponerlo en una cadena pública y sobre todo en horario pues de que al principio del programa es, creo que son cuarto de hora, 20 minutos, esos horarios semiprotegidos. O sea, ahí no pueden hacer eso. Entonces chocaba. ¿Qué pasó? Que el primer día anotaron una audiencia de la leche. Un 17 con algo y se quedaron a 5 puntos por debajo, que si no recuerdo mal era como medio millón de personas de distancia de El Hormiguero. Pero eso ha pasado el primer día. Los 2 días siguientes, es decir, el día 11 y el día 10 de septiembre, La Revuelta ha tenido más audiencia que El Hormiguero. El primer día un poquito más, pero es que el segundo día le ha sacado 5 puntos La Revuelta a El Hormiguero. Y El Hormiguero ha llevado a gente de la talla de... pues mirad, el lunes, por ejemplo, el primer día que compitió con El Hormiguero contra La Revuelta, la invitada era la nieta del rey emérito, del rey que ya no está, que se fue, que tiene una cantidad de jaleos de por medio que, vamos. Y obviamente, pues era la primera vez que iba a la televisión una persona relacionada con la Casa Real Española. Y obviamente, pues era un invitado o una invitada en este caso con bastante curiosidad por parte del público de ver lo que podía contar, ¿no? El invitado que llevó Broncano era un campeón, bueno, era no, es un campeón del mundo de surf ciego. O sea, alguien se pensaba que, pues el primer programa y con tal de competir con El Hormiguero, pues la táctica sería llevar a alguien, porque ya en Movistar pasaba, pues llevar a alguien élite, ¿no? Porque también se puede permitir este programa llevar a gente bastante relevante. Pero no, optó por un perfil muy bajo de una persona que no es tan conocida, bueno, es muchísimo menos conocida que la nieta del rey, y a la gente le encantó el programa. Le encantó porque el tío era un tío cojonudo, un tío natural y con unos huevos que no sé cómo se podía subir encima de la tabla. Y perdóname la expresión. Madre mía, qué pedazo el tío, un crack, Aitor, un crack. Pues total, los días siguientes en El Hormiguero, los días que palmó contra Broncano, entre otras cosas, el martes lleva a Javier Cámara que fue a promocionar una serie, un actor súper reconocido aquí en España, y por cierto, me he enterado, o me enteré ayer, no sé si fue ayer o ha sido hoy, de que tuvo que ir solo porque la compañera actriz de Javier en la serie que van a protagonizar, bueno, que han ido a presentar tercera temporada, me vais a perdonar, no me acuerdo cómo se llama esta actriz, pero salió en una radio catalana diciendo que él no iba a ir ella, perdón, no iba a ir al Hormiguero porque Pablo Motos blanquea fascistas, o sea, ese es el nivel. Pues ella no fue solo Javier Cámara, que es un grandísimo actor, ese día. Y ese día, un colaborador que tiene ahora Pablo Motos, que se llama Plex, yo soy Plex, este chico debe tener creo que 10 millones de seguidores en YouTube, tampoco fue suficiente para superar la resistencia la entrevista de la actriz, me vais a perdonar a ver si lo sé decir, Nawa Ninri, ¿vale? Conocida por papeles como La Casa de Papel, nunca mejor dicho. Una actriz que tiene mucha trayectoria y que está vetada en El Hormiguero, por cierto, que lo reconoció en el propio programa. Ella en el propio programa además dice, vas a barrer, qué poquito te queda para barrer a Pablo Motos.
casualidades de la vida, al día siguiente se descubre que el programa de Broncano había superado en audiencia al programa de motos. Pero ¿qué iba a pasar en la tercera pelea, el tercer día? Porque esto lo estoy grabando antes de que se emita el cuarto programa. Que el programa de Broncano, llevando a un arqueólogo y a un escritor, iba a superar al programa de Pablo Motos, que llevó a los 4 artistas internacionales jurados de La Voz. Es decir, que la gente se fue a la televisión pública, a la televisión española, a ver la entrevista de Broncano a Millás, que es un escritor, y a Arzuaga, que es un paleontólogo, antes que ver a gente, presentadores de La Voz, como Luis Fonsi, Malú, Pablo López y Antonio Orozco. O sea, gente que es súper relevante, que tendrá miles y cientos de miles de seguidores. Por ejemplo, Luis Fonsi tiene que tener una burrada de seguidores. Prefirió la gente ver antes a un paleontólogo y a un escritor, que por cierto son unos cracks, antes que ver a estos. O sea, yo creo que al final comparar estos dos programas, ver los invitados y ver que la gente se fue a ver a Broncano antes que a Pablo Motos, te hace darte cuenta que lo importante no es que el invitado sea muy relevante, ¿vale? Lo importante es que la gente está cansada de un formato que para mí está súper ya sobao, que está muy exprimido, que la gente lo ve, porque es que no hay otra cosa a esa hora. No había otra cosa a esa hora, ¿no? Lo típico que había, que es la Bonoloto, el intermedio que duró un rato, pero no había un programa, una alternativa, entre otras cosas porque la gente no ve la tele ya, ¿no? Es muy raro. Pero se me hace muy relevante que la gente prefiriese, y por mucho, ver a un paleontólogo y a un escritor que no son muy conocidos antes que a estos 4 artistas, que son muy conocidos. Y sobre todo, lo que yo pienso y por qué pienso que a la gente le gusta la Resistencia es porque es un programa libre. Es un programa donde la gente sabe a lo que va, hacen lo que les da la gana, dicen lo que les da la gana. Se parece mucho a que te haga una entrevista a un streamer, porque tú vas a un canal de Twitch y te expresas como quieres. Bueno, claro está, si vas a Twitch pues tendrás que no decir ciertas cosas y bueno, ya sabemos cómo funciona esto. Pero la cuestión es que a mí, por ejemplo, me ha parecido gracioso estos días que la gente que parece que está descubriendo el programa de Broncano, para quien no lo haya visto nunca, Broncano, pues desde siempre, de hecho se ha descubierto el origen de esta pregunta, pregunta a todos los invitados, a todos los que van, da igual, a todos, que cuánto sexo han tenido en el último año. Y todo este tipo de cosas así, o sea, es muy coloquial todo, es muy, bueno, coloquial, muy, le podríamos decir como si estuvieses en la calle hablando, tranquilamente, ¿no? Pues puede salirte por cualquier lado, puede preguntar cualquier cosa, pero que la gente que va al programa ya va con esa idea, ya sabe a lo que va, ya sabe a lo que se expone. Entonces no es raro que tú vayas, como la actriz esta que os he dicho que fue el martes, y le diga a Broncano, méate aquí, pero o sea, obviamente todo desde sacar la risa fácil, la risa tonta y ya está, pero que sabe que no va a pasar nada y que obviamente es un poco el contexto del programa, ¿vale? Es un programa idiota, de gente idiota, lo dicen ellos mismos, donde la gente va a pasar un buen rato haciendo el tonto, los actores y las actrices igual, que de hecho es que no van ni a promocionar nada, o aunque vayan a promocionar mínimamente una serie, se habla muy poquito de la serie. Luego está la gracia de que Broncano normalmente no se ve las cosas para quedar él en ridículo, o sea, es que él mismo se expone a que se rían de él, pues no viéndose las series que va a promocionar la gente, porque no es una entrevista al uso, ¿vale? Una entrevista al uso es lo que te puede hacer, en cierta manera, Pablo Motos, pero no lo que te hace Broncano. Lo que te hace Broncano es otra cosa, es una especie de juego de humor entre el invitado o la invitada y el presentador. Entonces, hay gente en Twitter diciendo, imaginaros que Pablo Motos pregunta cuántas veces ha follado en el último mes. Y es como, pero vamos a ver, hijo de Dios. O sea, lo lleva preguntando este hombre 5 años. 5 años, ¿eh? A todo el mundo. Y tú te piensas ahora que Pablo Motos, en un programa que hace mayoritariamente en horario infantil, en un programa donde se supone que hay en la mesa del programa 2 peluches, 2 marionetas que mueven 2 colaboradores, van a hacer ese tipo de preguntas. Vamos a ver, de verdad, quien quiere faltar al respeto al programa de Broncano con ese tipo de idioteces es o porque no ha visto el programa de Broncano o porque es imbécil. Y que luego se sabe de las cosas, de las cositas que hace Pablo Motos para que la gente no hable de él. Que ya ha habido varios humoristas que han dicho públicamente que les han llamado amenazando con que no pueden hacer bromas ni hablar de Pablo Motos, ¿vale? Eso ya
quitando todo lo que hace en su programa, todo a condición de lo que le viene bien a él. em, Luego se ha demostrado, porque hay vídeos rulando por ahí, que según qué actrices y cantantes femeninas les hace según qué preguntas que dices, pero bueno, este tío es un salido, o sea, este tipo de preguntas a qué pelotas vienen, ¿vale? Porque tú no vas al hormiguero a que te pregunte según qué cosas. Sin embargo, las personas que van a La Resistencia, a La Revuelta, al nuevo programa de Broncano, saben de sobra lo que van. Y van a eso. Porque se ha visto que hay muchas actrices o muchas cantantes o masculino que esa pregunta que hace Broncano de cuánto follas o cuánto has follado el último mes, y la otra pregunta, la de cuánto dinero tienes en el banco, se la han llevado preparada de casa, sabiendo que se lo iban a preguntar. De hecho, muchos han dicho cuando les he hecho la pregunta, como sabía que me ibas a hacer esta pregunta, hubo un actor, creo que fue, no recuerdo bien, que le llevó el extracto del banco cuando le preguntó cuánto dinero tenía. O sea, ese es el nivel de la gente que va al programa, de que sabe de qué va el programa y entran al trapo, entran al juego y luego te sale un programón. La diferencia es que tú vas al hormiguero y este tío veta actrices, porque a la chica que os he dicho antes reconoció que la habían vetado en el hormiguero porque no quiso ir la primera vez que le invitaron. O sea, como si estuvieses obligado a ir. Luego me consta que también anda detrás de mucha gente que no quiere ir porque lo han reconocido. Eh, digamos que para mí El Hormiguero es un programa que lleva muchos años en antena, que se ha mantenido más porque no hay otra oferta a esa hora que porque realmente a día de hoy sea un buen programa. Yo, cuando más lo veías al principio, de hecho creo que cuando se fue José Juan Vaquero, cuando tenía aquella sección que yo me partía todo el culo con El Diablo sobre Ruedas, con Toño, para mí era lo mejor de ese programa. Y luego a lo mejor ha habido alguna cosa con El Hombre de Negro y tal, pero generalmente creo que desde hace varios años, diría de antes de pandemia, el programa no vale para nada. O sea, el programa es un programa de enchufismo puro y duro, de tener a gente ahí haciendo el monger con secciones que a la gente no le gustan, em, solo para facturar, podemos decir, porque hay secciones que yo no entiendo. O sea, no entiendo qué pinta ahí la mujer de Sergio Ramos, si es que sigue, porque ya no lo veo. La sección del monaguillo que vi el otro día que la hizo, sigue haciendo la misma tontería desde hace 5 años. O sea, no sé, a mí el monaguillo llega a un punto ya, ¿no? De que otra vez lo mismo, otra vez lo mismo, pues un poco como te cansa, ¿no? Por lo menos a mí personalmente. Entonces, entiendo que la gente quiere otra cosa. La gente quiere frescura, la gente quiere a actrices, actores, paleontólogos, escritores, quien sea que vaya, pero que sea libre de hablar, de decir lo que quiera, de expresarse como quiera, de poder hacer ellos mismos bromas en el propio programa y que no haya alguien que te está cortando, que te manda publicidad, que te dice lo que tienes que decir o lo que no tienes que decir. Entonces yo creo que esa es la gran diferencia de estos dos programas. Aunque los dos tienen gran presupuesto, yo creo que el presupuesto del hormiguero triplica el presupuesto del programa de Broncano. Entonces, por eso supongo que según qué actores, actrices, cantantes, sí que irán al hormiguero, porque ese caché lo puede pagar ese programa y no irán a la Resistencia. Pero también sé que hay grandes actores y actrices y grandes cantantes que no van a ir nunca al hormiguero y sí que irían al programa de David Broncano porque prefieren la libertad antes que ir a un programa donde no vas a poder decir lo que quieras, ni cómo quieras, ni sobre todo cuando quieras.